Al final todos seremos resucitados. Bueno, casi todos. Cuando María llegó al mundo yo tenía 53 años. En su momento tuve remordimientos. Tener una hija tan mayor, con una esperanza de vida en ese momento de apenas 80 años, me parecía como si la estuviera condenando a perder a su padre demasiado joven, pero cuando cumplió los 40 yo todavía estaba ahí. Tenía 93 años y en la fiesta estaban también mis 3 nietos, Jorge con 14, Andrea con 12 y David con 10. Hoy a los pies de mi cama están todos, más Lidia, la hija de David, ya una mujercita preciosa de 16 años. Raúl, el hijo de Jorge, no ha podido estar aquí, pero incluso si hubiera llegado a tiempo, tampoco me hubiera parecido mucha familia para alguien que ha vivido 124 años. Sé que fuera hay una multitud esperando mi muerte con lágrimas en los ojos. La verdad me hace ilusión. Después de 20 años sin escribir un solo libro, pensé que ya se habrían olvidado de mí. En cierta manera es lógico si tienes en cuenta que es extraño que alguien más o menos famoso se convierta en el hombre más viejo del que se tiene constancia. Pero bueno, al final, por mucho que consigas alargarlo, la muerte siempre gana. En mi cara se dibuja una mueca de dolor, y como si de una señal se tratara, la enfermera que observaba todo desde la puerta se pone en marcha. Se acerca a mí con una bandeja. En ella solo hay una jeringuilla. María empieza un gesto para detenerla, pero una sonrisa mía que me ha costado mucho esfuerzo la detiene. Lidia da un paso apartando a su padre y se sienta a un costado de la cama para agarrar mi mano entre sollozos. Andrea, su madre, se mete el puño en la boca y sale de la habitación apresuradamente. Sonrío con mi mente. Ya no tengo fuerzas para hacerlo con mi rostro. Ella siempre fue vulnerable a las emociones demasiado fuertes. Los chicos aguantan el tipo, pero sus ojos húmedos y sus puños apretados les delata. La enfermera inyecta algo en el vial con los ojos llorosos. Es una chica muy cariñosa y con un sentido del humor muy particular. Lo sé porque lleva 3 meses cuidándome en el turno de mañana y nos hemos cogido cariño. Me ha dicho que los otros están en el pasillo y sí, hace un rato me ha parecido ver al grandullón de Jason asomándose por el marco de la puerta. El líquido ya debe estar entrando en mi torrente sanguíneo. Tengo que elegir con cuidado mis últimos pensamientos porque ya no habrá más. Sin duda se los dedico a todos los que he amado. Recuerdo a mi abuela llorando preocupada cuando con 14 años llegaba a las tantas a casa. Recuerdo a mi madre exultante de felicidad mientras me sostenía en brazos cuando era pequeño. Por mi edad seguro que es un recuerdo extraído de alguna fotografía más que de la vida real, pero me da igual, para mí es absolutamente verdadero. Mis amigos, mis amores, cada uno con su momento, cada uno con esa arcada de llanto que logras dominar, van pasando uno a uno por mis últimos instantes, porque todos están muertos, es lo que tiene ser el hombre más viejo del mundo. Ya no puedo mantener mis párpados levantados, es una sensación agradable de somnolencia. Mi conciencia se diluye y se funde poco a poco en la nada, esa nada de la que surgió hace 124 años. Cierro los ojos, esta vez para siempre. Apagada la vista, un coro de llantos que se atenúa muy despacio me despide, hasta el silencio absoluto, hasta la oscuridad absoluta, hasta el vacío de sentidos. No hay tacto, no hay peso, ni sabor, ni aire circulando por mis bronquios. Pero yo sigo aquí. Solo he tenido la sensación de desvanecerme por un microsegundo, pero sigo aquí, estoy seguro. Y como si llevara mucho tiempo bajo el agua, siento el ansia de respirar. Siento mi boca abrirse y el aire entrar por mis pulmones con una fuerza arrolladora.
Siento mi pecho hincharse como hacía años que no lo sentía. Siento que puedo abrir los ojos, pero no me atrevo. Antes hago un chequeo de todo mi cuerpo. Sé en qué posición están mis brazos y piernas. Sé dónde está arriba y abajo. Noto que estoy recostado y que el colchón donde estoy tumbado es más duro que antes y que ninguna sábana ni ropa cubre mi cuerpo. Finalmente me atrevo a abrir los ojos. Aunque no es exactamente igual, reconozco la bahía que me ha visto crecer. Estoy en Masnú, en una habitación que da a la playa. Debe ser ya atardeciendo y el mar está tranquilo. Miro mi mano, un manojo de huesos enfundados en una piel de papiro viejo, arrugada y lleno de manchas que cuelga de un bracito con apenas algo de carne. «Hola», dice alguien a mi izquierda. «¿Eres Vicens Jordana?» «Sí», articulo sin dificultad. Ya hacía una semana que no era capaz de decir nada, y antes de eso me cuesta recordar cuándo fue la última vez que hablé sin tener que hacer un esfuerzo. La mujer que me ha saludado salta de la silla como un fanático del fútbol ante un gol en el último minuto. Alguien viene de detrás y la abraza llorando. Los dos saltan. «Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido». Repiten y repiten en una lengua que no entendía mientras lloraban y saltaban. En ese momento yo estaba muy desorientado, pero lo habría estado mucho más si hubiera visto las imágenes que he visto ahora. Billones de personas de todas las razas se agolparon en las plazas de todos los planetas de la galaxia para asistir a ese momento. Algunos me miraban en un pequeño holograma que se fraguaba ante sus ojos, otros preferían renunciar a esa calidad en pro de la colectividad para prestar atención a las diferentes versiones de mí que se proyectaban sobre las plazas. Pero cuando ese viejo de las imágenes, ante la pregunta «¿Eres Vicens Jordana?», respondió que sí, todos explotaron en júbilo, se abrazaron saltando y llorando. Destaparon botellas de los licores más diversos y se dispusieron a celebrar toda la noche el que unánimemente se había declarado el logro más grande de la humanidad desde que unos monos en un rincón de África empezaron a contarse historias. La humanidad por fin había derrotado a la muerte, pero yo en ese momento no sabía nada de eso y solo miraba anonadado a mi alrededor. Estaba en el salón de casa de mis padres, pero todavía decorado como cuando ellos estaban vivos. Mi cuerpo se recostaba en una cómoda butaca que miraba hacia los gigantescos ventanales. Aunque la bahía con Barcelona al fondo era inconfundible, también era muy diferente a como era hace apenas unos meses, antes de que me ingresaran. La vía del tren y la carretera habían desaparecido. Tampoco veía el puerto y el skyline de Barcelona era muy diferente. A mi derecha los dos desconocidos seguían celebrando lo que fuera que estuvieran celebrando. Ella se puso a hablar mirando a un punto determinado del espacio en un idioma que no entendía. Yo no comprendía nada. Debería estar muerto, pero estaba claro que no lo estaba. Tampoco podía deducir que en mi momento final hubieran encontrado la manera de alargarme la vida. Aunque se parecía mucho, ese no era mi mundo. No solo era la línea de costa o el skyline lo que había cambiado, no había barcos ni gente en la playa y unas aves enormes surcaban los cielos en bandadas. Joder, es que eran pterosaurios. ¿Será que al final sí que hay un cielo y es un lugar mucho más surrealista de lo que jamás ningún gurú pudo imaginar? Me giré hacia el hombre y pregunté: ¿dónde estoy? ¿Estoy vivo? Estás en la tierra, y sí, estás vivo. Me puso una mano sobre el antebrazo con cariño y prosiguió: no te apresures queriendo entender. Con cuidado te lo iremos explicando todo. Si eres el Vicens que hemos conocido, no te costará comprenderlo y aceptarlo.
Levanté mi brazo esquelético y lo moví por delante de mi rostro. Me sentía cansado, pero no sentí ni una pizca de dolor. Mi capacidad para hablar sin esfuerzo y moverme sin que me doliera ya era de por sí extraña, y pese a lo irreal que parecía todo, lo que era indudable era que yo pensaba, yo hablaba y me movía, yo existía, así que decidí darle una oportunidad a ese misterio. ¿Y no me puedes dar una pista? Prometo no desmayarme ni ponerme a gritar. El hombre soltó una pequeña carcajadita y dijo: «Indudablemente eres tú. A ver, ¿cómo lo resumo? Llevas muerto más de 10.000 años y has sido resucitado con éxito. Eres el primero, detrás de ti vendrán todos los demás, al menos los que lo merezcan». Como en mi libro. No exactamente, pero casi. Tú popularizaste el concepto. Esa fue una época muy peligrosa, sobre todo los 200 años siguientes a tu muerte. La humanidad estuvo al borde de desaparecer y son muchos los que creen que si no hubiera sido por la esperanza que le diste a la gente, nunca se hubiera superado esa etapa. Pero yo solo escribí un pequeño relato de ciencia ficción. El hombre rió. Jaja, la historia se ha movido siempre a caballo de pequeños relatos que alguien escribió. Han pasado 2 años desde ese día y ya entiendo bastante bien todo lo sucedido. Estoy un poco nervioso. En un rato van a resucitar a mi madre. Ella murió mientras dormía, así que va a ser un poco chocante despertarse en este mundo. En ese momento yo tenía 50 años, así que creo que de entrada no le diré que el viejo que la acompaña es su hijo. Pero como queda un poco de tiempo, voy a aprovechar para contaros un poco todo lo que he averiguado hasta ahora. Estamos en el año 12.348 después de Cristo, y sí, pese a que ahora sabemos con seguridad que ese Cristo del que nos hablaron nunca existió, seguimos contando los años igual por pura tradición. En los últimos 2 años se han resucitado en la Tierra a 22 personas. No son muchas, el sistema todavía se está puliendo, pero el plan es resucitarlas a todas, bueno, a casi todas. Hay gente en la historia a la que nadie quiere resucitada, pero mejor empiezo por el principio. Julio de 2021, ya en los suburbios de la pandemia de COVID que asoló el mundo por esa época. Una llamada de madrugada, una carrera al hospital, nervios, miedo y al final muerte. Nada por lo que no hayan pasado millones antes que yo, pero no por eso menos duro. Mi madre se había ido y yo maldecía mi inteligencia que me impedía creer en ninguno de esos relatos absurdos llenos de incongruencias y agujeros de guión al que llaman religiones y que le dan a la gente esperanza en una vida después de la muerte. Pese a haberme criado en colegios de curas, siempre fui ateo. Me siento cómodo navegando en un mar de dudas y normalmente no tengo la necesidad de una instancia superior a la que implorar ayuda en momentos duros. La existencia de Dios siempre me pareció irrelevante. Si hubiera un Dios creador mínimamente justo ahí arriba, nunca podría juzgarme por ser de la manera en la que Él me ha creado. Lo que sí siempre fue una espinita clavada en mi corazón fue la muerte. Me encanta la vida, y aun habiendo sido el hombre más viejo de mi tiempo, seguía pareciéndome extremadamente corta. El dolor que me producía la muerte de la gente que quería era muy grande. Mientras caminaba arriba y abajo de la habitación donde mi madre lentamente se apagaba, pensaba que debía haber un relato coherente que me diera la esperanza de poder volver a verla. Pensé en que lo mismo que sentía yo en ese momento, lo debía sentir cada ser humano en el mundo, con un mínimo de corazón, unas cuantas veces a lo largo de su vida. La muerte, al fin y al cabo, siempre fue el gran enemigo a batir. Esa guerra en la que vamos superando batallas y victoria tras victoria, al final perdemos. Todos.
Siempre. Necesitaba un relato diferente, algo que me pudiera creer y que me diera una esperanza en la vida eterna. Tenía que construir una historia creíble que me abriera la posibilidad de poder volver a ver a mi madre y a todas esas personas que he amado y se han ido o se irán. La esperanza de ser eterno, de vivir hasta hartarme. Debía ser creíble, y para ser creíble debía ser posible, y entonces me di cuenta de que todo estaba ahí. Al contrario de las gentes de otras épocas que nacieron y murieron en un mundo muy parecido, a mí y mis contemporáneos nos pasó todo lo contrario. A mis 50 años, edad a la que escribí el libro, ya el mundo no se parecía en nada al de mi infancia. Eso nos daba una sensación de vivir en un mundo en progreso constante, en el que, como en el mundo de la Reina Roja de Alicia, tienes que correr para quedarte en el mismo sitio. Éramos una civilización con ínfulas de hiperevolucionada. Mirábamos orgullosos a esos hombres y mujeres de hace apenas un par de siglos y nos sentíamos la hostia solo porque podíamos surcar los cielos en un avión o conectarnos a un streaming japonés a través de nuestro portátil. Estábamos tan orgullosos que no nos dábamos cuenta de que en términos de civilización éramos en realidad un niño de 2 años que se siente muy mayor al mirar a esos bebés de meses que apenas gatean. Nuestra civilización apenas estaba en pañales. Pese a que los humanos como tales ya llevaban más de 50.000 años sobre la Tierra, la era de la ciencia apenas contaba con 5 siglos de vida. Esa era científica había hecho que en menos de 500 años pasáramos de ver las lunas de Júpiter a través de un telescopio a posar sondas en ellas. Si habíamos recorrido todo ese camino en tan poco tiempo, ¿cómo sería el mundo dentro de medio milenio más, y en 1000 años más, y en 10.000 años más? Si cogiéramos una línea recta que partiera del Renacimiento, pasara por el aterrizaje de las primeras sondas en Marte y la proyectáramos hacia el futuro, el progreso ya sería brutal. Pero la experiencia hasta ahora nos ha demostrado que el crecimiento suele ser exponencial. En ese momento tenía claro que si no nos aniquilábamos a nosotros mismos, los humanos llegaríamos a conquistar todo el conocimiento conquistable. En algún momento llegaríamos a la omnisciencia. En ese camino a la omnisciencia habría unos hitos por los que pasaríamos irremediablemente, siempre y cuando, repito, no nos autoextinguiéramos. Todo el avance de la humanidad sucede principalmente en 2 campos: telecomunicaciones y, sobre todo, salud. Lo demás es decoración. A quien crea lo contrario le bastará con un buen dolor de muelas para que cambie de opinión. Ya cuando yo era joven se hablaba de que la ciencia estaba a punto de parar el envejecimiento y convertirnos en seres amortales, es decir, que no moriríamos de forma natural. Pero cuando yo morí con 124 años, esa utopía parecía tan lejana como la primera vez que oí hablar de ella, a finales del siglo XX. La cosa no iría tan deprisa como a mí me hubiera gustado, pero era indudable que ese hito iba a superarse en los siguientes 500 años. Pese a ser amortales, de vez en cuando moriría alguien. En un mundo amortal, la muerte se viviría como la más grande de las tragedias. El siguiente gran hito, por tanto, sería resucitar a los muertos. Obviamente este sería mucho más difícil de conseguir. No sería una cuestión de siglos, sino de milenios. Pero sí, y vuelvo a repetir, si no nos autoextinguíamos o nos extinguía otra raza que evolucionara antes que nosotros, ese hito, por cojones, tenía que llegar. Unos años antes, para Historias de Lantana, escribí sobre una religión llamada homodeusismo.
Sus feligreses creían que los humanos crecerían y se extenderían por el universo, creando una red de comunicación e inteligencia tan vasta que un día cobraría conciencia de sí misma. Esa inteligencia se daría cuenta de que el universo en el que existía no era posible sin la intervención de una voluntad. Viajaría en el tiempo hasta el principio del universo y haría lo necesario para que un universo donde la humanidad nazca, se expanda y acabe dando a luz a ella misma exista. Así, con todo esto, me senté a escribir un relato donde, conmigo como protagonista, exploraba un futuro donde todos los humanos eran resucitados. Hay que decir que en su momento no tuvo mucho éxito. Tampoco acerté demasiado en el transcurso de las cosas ni en la forma. En mi disculpa reivindico que los escritores de ciencia ficción no somos futurólogos. Nuestra misión no es predecir el futuro, y cuando lo hacemos es pura casualidad. Nosotros exploramos las posibilidades científicas y tecnológicas, no solo en el futuro, sino en el pasado o en otras distopías. No elegimos una u otra porque nos parezcan más probables. Nuestro objetivo es explorar el alma humana en otras realidades que estén dentro de lo científicamente posible y, sobre todo, escribir una buena historia. Y sí, haciendo esto, a veces aciertas cositas. En mi caso acerté en lo de que una vez la humanidad hubiera superado la vejez y la muerte, la resurrección se convertiría en el gran objetivo. En todo lo demás fallé. Ni se me hubiera pasado por la cabeza que Yang Lu, 50 años después de mi muerte, con una túnica de color amarillo pálido, se sentaría en una granja a las afueras de Izaj, en Uzbekistán, encendería su streaming y con mi pequeño libro en una mano formularía su famosa pregunta: ¿a quién resucitaremos primero y a quién no resucitaremos? He aquí lo que hemos de decidir. Esa primera emisión fue seguida por 22 personas, pero unos años más tarde ya muy poca gente en el mundo no la había visto. Yang Lu creía que no debíamos dejar que esa decisión fuera tomada en el futuro con criterios del futuro, sino que debía ser tomada con criterios actuales. Según su creencia, los preceptos morales de una época eran el resultado de toda una línea en el tiempo, y que así como nosotros juzgábamos el mundo influidos por nuestros pasados religiosos que no habían entrado en contradicción con la actualidad, el futuro lo haría basado en los preceptos que nosotros decidiéramos. Si elaborábamos hoy unos criterios de selección que se ajustaran al mundo por venir, serían respetados por nuestros descendientes. Yang Lu usaba muchas frases de mi libro y adoptaba totalmente mi tesis de que la futura resurrección era un hecho inevitable siempre y cuando la humanidad siguiera existiendo y evolucionando. La verdad es que pese a que yo me tomé muy en serio esta hipótesis cuando escribí el relato, luego prácticamente me olvidé de ella y solo la recuperé durante un tiempo cada vez que se me moría alguien. Con la edad fui dándole menos importancia, hasta tal punto que cuando yo mismo me apagué ni siquiera pensé en ello. Pero para Lu no fue una simple hipótesis. Ella no creía que la humanidad fuera una hoja bajando por un torrente un día de lluvia. Decía que nosotros éramos los dueños de nuestro destino y que el futuro se desarrollaría en función de las acciones que tomáramos en nuestro tiempo. No valía con sentarse a esperar una futura resurrección. Que ésta fuera posible o no, aunque fuera dentro de miles de años, iba a depender de lo que hiciéramos hoy. Y cuando la resurrección llegara, los que habrían hecho más para hacerla posible serían los primeros en resucitar. Por contra, los que hubieran ido contra el progreso, las malas personas o los que hubieran atentado contra la naturaleza que nos sostiene, nunca lo harían.
El problema es que esta premisa, en principio simple, en su desarrollo se llenaba de conflictos, paradojas y complicaciones. Por otro lado, Lu tenía claro de que la lucha por esa futura resurrección resultaría infructuosa si no se contaba con una comunidad fuerte y cohesionada. Una de las cosas que decía en mi libro era que, contrariamente al pensamiento ateísta general, el problema del mundo moderno no eran las religiones. Las religiones han estado presentes en todas las culturas de la Tierra desde que surgió en nosotros el pensamiento abstracto. Son una necesidad humana y nunca desaparecerán. El problema no era propiamente la religión. El problema venía de que en pleno siglo XXI seguíamos funcionando con religiones de la Edad Media. Necesitábamos una religión moderna que encajara en un mundo donde los milagros y las respuestas vienen de la ciencia, del esfuerzo de investigadores y científicos, donde la verdad es una dirección y no un lugar. En mi relato este punto solo sale en una reflexión del personaje principal, pero Lu lo hace suyo y basa en ese párrafo la mayoría de su esfuerzo. Ella se da cuenta de que si no logra una comunidad cohesionada que haga de la idea de resurrección su corpus, todos sus esfuerzos se acabarán desvaneciendo, de la misma manera que, pese a haber sido el instigador, la idea se desvaneció en mí con el tiempo al no tener una comunidad que la respaldara. Para ser claros, la intención de Lu era crear una religión moderna que cumpliera con todas las necesidades de una religión, pero sin chocar con el conocimiento y la filosofía de su tiempo. En esa primera emisión en la que se planteó la que luego se conocería como la gran cuestión, toda la puesta en escena estaba muy pensada. Unos meses más tarde, ya eran 12 personas las que se juntaban en el exterior de la granja con sus túnicas amarillas. Se sentaron en círculo y recitaron las 62 falacias lógicas y los 22 sesgos que debían ser evitados. Cuando lo escuchabas era como una oración, donde no se rendía pleitesía a nadie, sino que se identificaban los obstáculos que debían salvarse para avanzar hacia el futuro. Esas 12 personas fueron conocidas como los primeros debatientes. Al cabo de un tiempo, otras comunidades debatientes fueron abriéndose por el mundo hasta que después de unos años se publicó el Catecismo de la Vida Eterna. En él se concretaban todos los rituales, preceptos, creencias y dogmas que debían marcar la vida de los creyentes en pos de la futura resurrección. Muchos fueron los que lo criticaron, pero desde este tiempo en que ahora me encuentro, se ve ese catecismo como la razón por la que la humanidad sobrevivió a una especie de adolescencia tecnológica. Los dogmas para la conservación del medio ambiente y la naturaleza, los preceptos de resurrección, no los recuerdo todos, pero básicamente se basaban en ser una buena persona y trabajar para el progreso de la humanidad. A finales del siglo XXII, el que ya era conocido como el humanismo era, con sus diferentes versiones y escisiones, la primera religión en el mundo. En ese momento ya habían colonias en la Luna, en Marte, en la órbita de Venus, y se estaba construyendo una en Europa, Júpiter, pero la población exterior apenas llegaba a las 20.000 personas y era totalmente dependiente de la Tierra. Uno de los preceptos del humanismo era: cuida de tu hogar y de tu gente. En ese momento en el mundo había dos mundos. Bueno, ya en mi tiempo era así. Estaban los del mundo rico y los del mundo pobre. El clima era muy cambiante y extremo, cosa que traducida al mundo pobre era desertización, hambre y desgracia.
regenerar espacios naturales o mejorar la vida de ese mundo pobre para que dejara de ser pobre eran, según el humanismo, las formas más eficaces de avanzar puestos en el orden de resurrección. Las personas realmente creyeron que alguien desde un futuro observaría sus acciones y en función de su comportamiento decidirían si resucitarlos o no. La humanidad se volcó como nunca antes lo había hecho en la recuperación del medio ambiente y en asegurar condiciones de vida dignas para todos. La mejora de las condiciones de vida de la gente ya no era una cuestión altruista ni de justicia, era una cuestión de progreso. Cuanta más gente obtuviera una vida digna, más gente tendría acceso a estudios y más rápido evolucionaría la sociedad, o dicho de otra manera, antes llegaría la resurrección. En esa idea de progreso del humanismo, la expansión por el universo era fundamental, así que también se invirtió mucho esfuerzo en colonizar todo lo colonizable en el sistema solar. Poco a poco, como Lu predijo, esos preceptos desarrollados en el Catecismo de la Vida Eterna fueron permeando a la humanidad e integrándose a la moral pública más allá de la religión. Y hay que decirlo, por lo poco que he podido conocer de este mundo en los 2 años que llevo resucitado, todavía siguen aquí y realmente están decidiendo el orden de resurrección. 200 años más tarde de la muerte de Yang Lu, fue el primer año en la historia que no murió nadie en la Tierra de muerte natural, es decir, ni de vejez ni de enfermedad. Esa estadística se repitió los años siguientes, solo perturbada por el aumento de la tasa de suicidios. A partir de ese momento, la sociedad se volvió muy conservadora en lo que respecta a la seguridad. Cada muerte significaba un titular en un periódico. Ahí se dio la paradoja de que pese a que la creencia en la resurrección se volvió prácticamente hegemónica, el miedo a la muerte aumentó tanto que supuso una deceleración de la exploración espacial. Se impusieron leyes muy restrictivas que prohibían cualquier actividad que fuera peligrosa. A ese siglo se le llama ahora la Edad de Barro. El progreso se frenó y pese a su persecución, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte, muy por encima de los accidentes. Afortunadamente, a partir de ahí, se estableció el derecho a la propia vida y la libertad individual se convirtió en el derecho más fundamental, dejando la seguridad en segundo plano. Después de vivir 200 años una vida sin riesgos, se hacía insoportable. A partir de ese momento, la exploración espacial se reanudó incluso con mucha más intensidad que antes. Por otro lado, llegaron las impresoras de materia. Fue una evolución de las impresoras 3D. Ya no construían como antes con una serie de materiales que les servían de base, sino que podían modificar la estructura molecular de un material para convertirlo en otro, y a partir de ahí imprimían. Al principio eran muy rudimentarias y la cantidad de materiales que podían transformar y su precisión dejaban mucho que desear, pero un par de siglos más tarde ya podían reproducir moléculas complejas indiferenciables de material biológico. Para el 4.º milenio ya se había conseguido reproducir un pollo a la perfección. Sin embargo, aunque nada diferenciaba ese pollo impreso de su original, la copia nacía muerta y cuando la resucitaban el pollo era una carcasa vacía sin instintos que se dejaba morir por pura desidia. Cada célula, cada molécula de su organismo estaba haciendo algo antes de ser copiada. Tenía un vector de movimiento. La copia, sin embargo, pese a contener exactamente la misma materia en la misma posición, no tenía esos vectores de movimiento. Para que nos entendamos, podíamos copiar el hardware, pero no el software. El nuevo ser vivo era físicamente igual que el otro, pero sin ni siquiera el sistema operativo instalado.
Este problema tardó todavía un milenio en solucionarse. Las nuevas impresoras podían copiar no solo la materia hasta niveles cuánticos, sino sus vectores de movimiento. Esta vez el pollo estaba vivo y se comportaba exactamente igual que el original. No tardaron en clonarse humanos. Aunque no era habitual, muchas personas se dividieron. El nuevo clon era tan indiferenciable de ti mismo que no se podía considerar un original y una copia. Los dos obtenían el estatus de ciudadanos por igual, por eso se consideraba más una división. Sin embargo, a la mayoría de la gente no le hacía demasiada gracia la idea de alguien igual que él corriendo por el mundo. Más o menos por esa época se empezaron a colonizar planetas fuera del sistema solar, pero el viaje duraba décadas y eran muy pocos los que estaban dispuestos a emprenderlo. Las nuevas impresoras se revelaron como la posible solución. La materia podía tardar décadas en cruzar distancias interestelares, pero la información se transmitía instantáneamente, saltándose los límites espaciales. Si se cogía la información de clonado y se enviaba al lugar más lejano del universo donde hubiera llegado una impresora de materia, se podría imprimir ahí una persona. Para esta persona, la sensación sería básicamente de haberse teletransportado. Por otro lado, la gente solía guardar backups de su cuerpo en momentos determinados, es decir, se guardaba la información de clonado. Si después de eso se sufría una muerte inesperada por cualquier circunstancia, se te podía resucitar a partir de esa información. Las personas sentían lo mismo que sentí yo cuando fui resucitado. Había una ligera sensación de desvanecimiento momentáneo, casi como cuando tienes un déjà vu. Y cuando salían de la sala de backups descubrían que en ese pequeño desvanecimiento habían pasado meses, incluso a veces años. Esto supuso la segunda gran victoria contra la muerte. Después de la amortalidad había llegado la inmortalidad. Si una persona iba salvando cada cierto tiempo, aunque se lanzara de cabeza al corazón de una estrella, sería resucitado en el último salvado. La gente seguía teniendo miedo a la muerte, por mucho que te resucitaran después y no recordaras nada. El hecho es que sentías el dolor de la misma manera. Sin embargo, el miedo al teletransporte desapareció. Hoy la Tierra es una especie de santuario para la galaxia, una especie de parque temático del pasado y un gran campus científico al mismo tiempo. No está permitido permanecer aquí mucho tiempo, a no ser que estés trabajando en alguno de los cientos de programas de recuperación de vida antigua que hay o en la recepción de turistas. Así que una vez resucitado mi entorno cercano, deberemos emigrar todos a otro rincón de la galaxia. La idea a mí me aterroriza. El método de transporte es por teleportación, y aunque aquí todo el mundo parece muy tranquilo con esto, yo no lo veo nada claro. Desde mi punto de vista, lo que hacen es desintegrarte y resucitarte en otra parte, y aunque ya haya pasado por eso y haya comprobado de primera mano que la continuidad de conciencia es absoluta, sigue impresionándome bastante. Por otra parte estaba la arqueología espaciotemporal. Nuestra vida es un viaje en el tiempo en el que solo podemos caminar en una dirección, el futuro, pero aunque no podamos nunca retroceder, sí podemos mirar hacia atrás. Bueno, en realidad caminamos de espaldas. No es que podamos ver el pasado, es que solo podemos ver el pasado. Por muy cerca que esté alguien y por muy rápida que sea la luz cuando vemos algo, ese algo ya ha sucedido. En su momento predije que no habría viajes al pasado. Sabía de forma segura que nadie del futuro iba a viajar hasta mi presente, a sentarse delante de mí a tomar una cerveza mientras escribía ese relato, básicamente porque no había nadie del futuro delante de mí bebiéndose una cerveza mientras lo escribía.
Si en un futuro fuera a ser posible viajar al pasado, sería una de esas pocas cosas que sabríamos seguro. Lo que sí podía asegurar es que sí podríamos mirar hacia atrás en el tiempo. Ya en mi época lo hacíamos, y no me refiero a las estrellas de las que observamos un pasado, a veces miles de años atrás en el tiempo, hablo sobre todo de historia y arqueología. Desde siempre hemos tenido una gran curiosidad por tiempos anteriores y hemos buscado la manera de conocerlos mejor. A partir del tercer milenio apareció la arqueología espaciotemporal. Aquí no os voy a poder dar muchos detalles. En mi época me consideraba una persona más o menos culta. Podía entender los principales conceptos científicos de mi tiempo, al menos superficialmente. Pero cuando intento entender la ciencia actual, me siento como un mono intentando entender la ley de la relatividad general. Parece que aunque nuestra percepción se mueve en 3 dimensiones, la realidad es demasiado compleja como para ser reducida a una cuestión dimensional. Os lo voy a contar como me lo explicaron a mí, que es más o menos como yo le hubiera explicado la cuántica a un niño de 3 años. Parece que el tiempo es algo que sucede en una especie de río de espacio multidimensional que fluye desde cada punto en todas direcciones a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Ese río en su fluir hace girar esos puntos como norias. Esas vueltas de norias son el tiempo. Por eso cuando aceleramos el tiempo fluye más despacio para nosotros. Es como si montáramos una noria sobre un coche y aceleráramos río abajo. La velocidad del coche debería restarse de la velocidad del río para saber a qué velocidad gira la noria. ¿Qué? ¿Habéis entendido algo? No, claro, yo tampoco, pero tengo que reconocer que tampoco es que entendiera demasiado cuando me decían que la luz de una linterna iba a la misma velocidad para 2 objetos que se estaban moviendo a diferentes velocidades respecto a esta. Bueno, la cuestión es que cada noria que penetra el flujo del espacio-tiempo deja una huella en él, que se puede medir en el futuro, o dicho de otra manera, permite a los arqueólogos espaciotemporales ver el pasado. Esta tecnología lleva ya unos cuantos milenios evolucionando y ha permitido a la gente de esta época ver perfectamente el pasado. Sí, amigos, siento deciros que esos momentos de intimidad con vuestro ordenador en los que creíais que nadie os veía son fácilmente visibles desde esta época. Tranquilos, no os asustéis y corráis a borrar vuestros archivos secretos y a cerrar esas páginas. Aunque es fácil verlo todo desde esta época, una IA interpreta vuestra moral y pensamiento y censura todas esas imágenes que la IA cree que no os gustaría que fueran vistas. Y hay que decirlo, al menos en mi caso funcionó bastante bien. El hecho es que hace 2 años esta tecnología alcanzó el nivel suficiente como para poder copiar del pasado toda la información de clonado a nivel cuántico y con todos sus vectores como si fuera una backup, es decir, la capacidad de resucitar a cualquier persona o ser vivo que haya vivido a lo largo de la historia de la Tierra. Y con esto, por fin, la muerte fue del todo derrotada por la humanidad. Bien, como he dicho antes, por ahora solo somos 22 los resucitados. La tecnología todavía es muy reciente y hará falta mejorarla bastante hasta que se pueda resucitar a grandes masas. Se calcula que se tardará entre 200 y 500 años en resucitar a todos los humanos desde que se desarrolló el pensamiento abstracto. Antes de esto también hay planes de recuperación, pero ya se consideran vida animal y por tanto se les preparará un hábitat con encaje ecológico en el que encajen y se les permitirá permanecer en la Tierra. Pienso que es curioso que pese a llevar ya 2 años en este mundo,
Todavía le estoy contando esto a personas de mi tiempo, como si pudieran escucharlo. Me gustaría poder acceder a mi imaginación ese agosto de 2021 para explicarme todo lo que sucederá realmente. Bueno, al fin y al cabo, todo ha salido bastante bien. Yo he sido resucitado, y todos vosotros, al menos los que encajéis en los preceptos lumanistas, seréis resucitados en este mundo donde viviréis hasta hartaros, sin guerras, sin enfermedades, sin tener que trabajar y con una tecnología que de verdad hace la vida muy interesante. Cuando a principios del siglo XXI escribí mi texto prediciendo la resurrección, ni siquiera podía imaginar la tecnología que la haría posible. Cuando imaginamos el futuro, solo podemos estirar la tecnología ya existente. Así en el siglo XVIII Bergerac imaginaba un viaje a la Luna en un barco que surcaba los cielos sostenido por globos, y en el XIX Verne nos colocaba dentro de la bala de un gran cañón que nos dispararía contra la Luna. Ninguno de ellos acertó en el método, pero de la misma manera que era indudable que un día los humanos pisarían la Luna, aunque no supieran cómo, estaba igual de claro para mí, cuando escribí ese texto, que un día todos seríamos resucitados. Hoy he estado comiendo con Yang Lu, la segunda persona resucitada después de mí. Ella tenía mucha más fe en mis predicciones que yo. Ha sido una conversación muy interesante. Discrepábamos en el orden de resurrección. Yo no creo que mereciera ser el primero, pero no me voy a quejar demasiado. El cuerpo de mi madre se está imprimiendo en la habitación de al lado y el contador de tiempo ya me da solo 2 minutos. Estoy nervioso. Tengo 126 años y el aspecto de cuando tenía 90. Estoy en proceso de rejuvenecimiento. En aproximadamente 4 o 5 años tendré el aspecto que tenía a los 40. Creo que me plantaré un tiempo ahí. Si quisiera podría seguir rejuveneciendo hasta los 14. Ir más abajo podría romper mi continuidad de conciencia. No está prohibido, pero corres el riesgo de dejar de ser tú. Madria, la líder de recuperación de la humanidad, como lo llaman ellos, me hace pasar a la habitación y mi corazón da un vuelco. Ella está como dormida, igual que cuando me hicieron pasar a la habitación, donde la vi por última vez viva. Estaba estirada y parecía tan dormida como lo había parecido las últimas horas, pero ahora todos los monitores estaban apagados y yo pensé que nunca la volvería a ver. Hoy, igual que en ese momento, estoy llorando, pero a diferencia de ese día, hoy es de alegría. Me siento y le cojo la mano. Está fría, pero siento cómo suavemente va recuperando su calidez. De repente, en una compulsión que le arquea la espalda, abre la boca y da una gran bocanada de aire. Queda inconsciente sobre la butaca otra vez, pero esta vez su pecho se hincha y se deshincha con suavidad. Despacio abre los ojos desconcertada y yo, aunque me había prometido no hacerlo, me seco las lágrimas y le digo: «Hola, mamá».